A María siempre le gustó viajar en tren y no era solo un deseo original, siempre había estado en ella desde pequeña. Probablemente el motivo fue el primer gran viaje de su vida con toda la familia de vacaciones, por supuesto el negro. El mar era maravillosamente cálido y afectuoso. Los melocotones del sur vinieron del cielo, hermanos, las palmeras contra el fondo del cielo azul sin fondo parecían de alguna manera fabulosamente irreales. Todo en el lejano sur cálido era deslumbrante para Masa, que nació y creció en una ciudad donde duraba el invierno. Fueron unos buenos 6 meses y a veces parecía que la primavera nunca llegaría. En otoño, el barro y el lodo simplemente fluyen sobre la roca, y unos pocos días secos y hermosos en el medio deben considerarse verano y eso es todo, las palmeras de Senia, las frutas, un cielo hasta ahora invisible sin una sola nube y ni siquiera el mar enganchado sin límites. La niña, sobre todo, la magia principal para ella comenzó desde el momento en que se sentó junto a la ventana del compartimiento del tren. El vagón comenzó a moverse suavemente y en el camino a la ciudad turística comenzaron a desarrollarse imágenes del mundo, que duró casi 3 días, pero ni un solo minuto de ese tiempo Masa se aburrió. Miró la película interminable, estaba interesada en todos los paisajes interminables detrás de ella, como un corte de ropa y bosques que parecían llamarla con miles de manos, ciudades y estaciones de tren desconocidas. Las chicas parecían casi planetas entre sí, la imaginación de Masa era muy vívida y constantemente le hervían historias en la cabeza. Escribía constantemente sobre todo lo que veía cuando oscurecía fuera de la ventanilla del carruaje y era imposible ver nada más que las siluetas oscuras del fuego volador. La niña se acostó en su silla, cerró los ojos y escuchó con placer el suave. El ruido de las ruedas poco a poco se iba quedando dormido en esos momentos. No había nada en el mundo excepto estos interminables sonidos rítmicos y tranquilizadores y lo único mejor que eso era que mañana volvería el día, y ella volvería a ver por la ventana su mágico mundo indescriptible huyendo sin parar en algún lugar cuando exhausto por un largo camino y permaneciendo en el reducido espacio de la familia finalmente llegó a la costa del mar, por supuesto todos menos Masa. Ella miró por la ventana con pesar y el único consuelo que le servía. Ella fue unos días después. Está por delante, lo que significa que tendrá días más de milagros. En general, Masa regresó de un viaje al mar con la firme convicción de que lo mejor del mundo es viajar en tren. Y cuanto más lejos mejor, preferiblemente. Vida, a la pregunta de los adultos Masenka, ¿a quién quieres cuando sea mayor? La niña se convertirá en conductora de tren. María creció, por supuesto, cuando era niña. El placer del primer viaje en tren pasó, al igual que él. La infancia ingenua planea viajar en un vagón de tren de por vida. Aún así, cuando se convirtió en una mujer adulta, María se encontró subiendo al tren. Es como si volviera a ser una niña, regresando a su infancia. Ahora el tren comenzará a moverse y nuevos cuadros volverán a pasar por la ventana, cambiando nuevamente la habitual y aburrida imagen cotidiana de la vida. Escuchará ese maravilloso sonido del vagón. Las ruedas y el ligero ruido de una cuchara en un vaso, e incluso esa vanidad inherente a tales viajes, ropa de cama no siempre esterilizada, incómoda y a menudo inaccesible, conductores cansados y groseros, ventanas sucias, congestionadas en verano y frías y húmedas en invierno, ronquidos ruidosos por la noche. Compañeros de viaje, toda esta rutina del camino no irritaba a María, no la volvía loca, todo eso carecía de importancia comparado con la sensación de paz, tranquilidad que por alguna razón no la invadía solo en los viajes en tren, también era algo así como una terapia. Bueno, no lo entiendes, pacientemente trató de explicarle su inusual pasión a su amiga Olga, es tan genial, estás completamente tranquila, relajada, descansando, pero al mismo tiempo moviéndote hacia donde necesitas ir, Masa. Estás loca, definitivamente te reíste en respuesta, Olia, puedes pensar en subirte al avión, lo necesitas, sí. Es veces más rápido que esa estufa de queroseno tuya, no lo entiendes. Masa miró indignada a su amiga, no entiendes lo más importante en un avión. En el coche no puedes relajarte tanto como en el avión. Un tren.
Bueno, ¿cómo puedo explicártelo? Olga simplemente hizo un gesto con la mano, ya sabes, prefiero luchar durante varias horas. Hace tiempo que María ha dejado de intentar explicar a los demás su extraña obsesión por los trenes y simplemente, en cada oportunidad, intenta volver a experimentar sus sensaciones favoritas de la infancia. Además, lo consiguió recientemente. Permitirle viajar lo más cómodamente posible comprando costosos boletos para trenes de lujo, o más bien, el viaje de negocios llegó de manera completamente inesperada. El director simplemente la llamó a su casa y tan pronto como comenzó la jornada laboral, María Sergeyevna comenzó con entusiasmo, incluso olvidándose. Para saludar, necesitamos ir urgentemente a nuestra nueva fábrica, algo se estropeó allí, debemos resolver el informe a tiempo antes de que nos impongan fuertes multas, en general, usted es el más fácil de escalar para nosotros, su marido, hasta donde yo sé, es una persona que entiende. Cabeza sobre los hombros de alguien que está enfermo y por tanto no puede ir al jardín de infancia. Gracias a Dios, no, se detuvo de repente, se sonrojó y tosió torpemente, dándose cuenta de que no se estaba comportando con tacto. Bueno, quiero decir, disculpe en general, nada. Stanislav Petrovich Massa ciertamente está herido por estas palabras. Aún así, corté jefe y aceptaré. Diré que puedo irme mañana. No me voy. No me voy. Necesito volar urgentemente, exclamó el director. Por cierto, 2 de nuestros contadores han estado trabajando allí durante varios días, pero ¿puedes aclarar a quién exactamente di la orden de enviar allí la semana pasada? Nuestra gente para verificar las primarias en el lugar bueno, por así decirlo. Puedes resumir todo. Massa, la economista jefe de un gran holding que incluye compañías repartidas por todo el país, realizaba viajes de negocios con regularidad. Le susurró Svetka al secretario que tradicionalmente yo era responsable de comprar boletos para los empleados, así que así sea, volveré y volveré. Compra un billete de tren, está bien, dirás que no sirvió para el avión, Svetlana lo sabe muy bien. Sobre el extraño pasatiempo de María, ella asintió con comprensión, está bien, no te preocupes, especialmente porque realmente no tienes boletos en esta oscuridad. Te vas a una cucaracha, lo olvidé o algo así, y el tren pasa una vez a la semana, la niña resopló visualmente, así que volverás feliz en compañía de nuestras gallinas. ¿Qué clase de gallinas miraban la luz incomprensible para María? Ven, señor, puso los ojos en blanco con impaciencia. La secretaria con nuestro personal de contabilidad delante de ella, Alka, la rubia de gafas, fue allí, y la segunda, no sé cómo se llama María, la perspectiva de volver a la empresa. De las gallinas del departamento de contabilidad, francamente, no estaba contenta, pero no había nada que pudiera hacer más que agotarse. Con la ayuda de la misma Svetlana, este lugar está en otro compartimento, separado de sus colegas. Para Svetlana, que nació y creció en la capital y consideraba que la civilización era digna de su atención. Solo ciudades con metro, una ciudad lejana, más como un pueblo. Era, por supuesto, el fin de la tierra y un desierto inimaginable. De hecho, así es y era, y el único foco de la vida real era precisamente esa misma fábrica a la que María acudió para auditar los asuntos financieros. Al llegar al lugar, al cabo de unas horas se dio cuenta de que toda la verificación estaba funcionando. Los documentos llegarán, la auditoría quedó muy mal demostrada. No entiendo muy bien qué haces aquí desde hace casi una semana. María finalmente ha emitido su conclusión. Al parecer, mirando los contadores enviados unos días antes que ella. Estas son las carpetas que ella empujó con una carpeta de papeles bastante gruesa, ni siquiera la abriste, lo que significa que ahora te sientas, te has recuperado. Nos sentamos y revisamos todo nuevamente. Por cierto, María Sergeyevna, para la jornada laboral ya terminó, dijo sarcásticamente la rubia Aya. De hecho, lo rompió con decisión. María, al parecer, aceptaste sola. Fin de semana no programado, así que de ahora en adelante trabajamos hasta que hagamos todo lo que necesitamos. Aya, sin ocultar tus pensamientos demasiado sobre mí. Me imagino que los jefes en su enojo para ofenderse. Canción,
que es posible regresar a casa a la estación donde el tren partió. Llegaron juntas, pero en completo silencio. Las mujeres, especialmente la mayor, Aya, mantuvieron desafiante la distancia. Y Masa no tenía absolutamente ningún deseo de vencerlo. Recordé que pedí sentarme en un compartimento separado de los mostradores. Así que pensé bien en no ver sus caras en ayunas durante casi 2 días. De hecho, las chicas se acomodaron en el compartimento contiguo, pero Masa no. Montaba mucho en carruaje durante sus viajes y esperaba sentirse ofendido al final del viaje. La vecina de María en el compartimiento era una dulce señora mayor con hoyuelos en las mejillas y ojos radiantes y amables. Parecía una vieja maestra o una amable abuela. Sin embargo, Antonina Vasilievna se parecía a ella de inmediato y con todos. Se presentaron posibles explicaciones al vecino. De hecho, había trabajado como maestra durante muchos años y ahora era una abuela feliz de varios nietos y ahora regresaba a casa para visitar a la familia de uno de sus hijos. La anciana era muy sociable. Y la propia Masa no se dio cuenta de cómo se encontraba sentada junto a su vecina con un pastel casero en una mano y una botella de jugo de arándano en la otra y mirando fotografías de los numerosos familiares de Antonina Vasilievna, un poco cansada de la vecina activa y sociable. Masa, aliviada. Me di cuenta de que claramente estaba oscureciendo fuera de la ventanilla del carruaje. Masenka, la anciana le estrechó la mano como si el tiempo vuela durante una conversación. Sí, con una buena persona, llegué demasiado temprano para ti, pero tú. Dormiré un poco por la noche. Bueno, sonriste cortésmente, Masa. Me alegró mucho hablar contigo. Y, sin embargo, será mejor para ti si finalmente me dirijo a la ventana, tratando de no revelar mi verdadera alegría. Si supiera lo que se avecinaba, probablemente preferiría que su exmaestra siguiera hablando de sus innumerables familiares de estudiantes y amigos hasta la mañana. Su voz era sorprendentemente suave y tranquila para una maestra con gran experiencia, sonaba agradable y para Masa. Unos minutos después Antonina Vasilievna se fue a la cama con un ronquido intenso, ondulante e increíblemente fuerte. Antonina Vasilievna ronca versus los sonidos son cada vez más fuertes que al principio. Simplemente eran resoplidos fuertes. Nos apagamos, la música, obviamente, habiendo llegado a su límite, la mujer resopló. Entonces a Masa le pareció que tenía los oídos tapados, porque una viejecita con una pequeña nariz de botón podía producir sonidos tan fuertes. Adecuado para un boxeador enorme con la nariz rota, era completamente incomprensible después de escuchar este espectáculo durante unas horas. Finalmente no pudo soportarlo, se levantó, se puso unos pantalones deportivos, se echó una estola suave sobre los hombros y abrió con cuidado la puerta. Puerta del compartimento, salió al pasillo, cerró la puerta. Masa también trató de no hacer ruido e inmediatamente se rió con indiferencia. En mi opinión, incluso si disparo un arma ahora, esta increíble anciana no se despertará, pensó involuntariamente, debido a la puerta cerrada del vecino. Es casi inaudible. Masa se apoyó en la barandilla y miró el cristal oscuro por el que los yurkas se arrastraban rápidamente como torrentes de lluvia, como serpientes. El viaje quedó irremediablemente arruinado. Masa entendió esto con tristeza y realmente no esperaba que mañana pudiera cambiar de lugar. ¿Con alguien? Sí, y sería cruel de mi parte, pensó. Sería mejor que viajara en el mismo compartimento que nuestros contadores, al menos dormiría normalmente por las noches. Y ahora aquí estás, si por favor te quedaras aquí hasta la mañana, y todavía tendremos que sobrevivir la noche siguiente de alguna manera. Miró hacia atrás con pesar la puerta del compartimiento vecino y de repente notó que una luz tenue salía por debajo de la puerta mal cerrada. Alguien debe estar despierto aquí también, pensó con indiferencia. Y a nuestras señoritas se les puede ver antes de acostarse, tal vez estén buscando errores. Otto, bueno, déjalos mirar con astucia, pensó María, abrió el camino con frialdad y se envolvió fuertemente en una bufanda por un rato, cerrando los ojos. Masa solo escuchó el ruido de las ruedas, querido por su corazón,
y el constante zumbido del carruaje corriendo por el espacio, y de repente, entre estos sonidos, se escuchó claramente algo que ella ni siquiera comprendió de inmediato, la tensión y el estado de alerta. Lo que pasó pero después de unos momentos involuntariamente empeoró, como si el oído despierto distinguiera dos voces humanas, claramente femeninas, hablando en un susurro bajo. Bueno, como la gente no puede dormir por la noche, hablan en voz baja para no molestar a nadie. Masa intentó calmarse y de repente, nuevamente a través de sus labios, sintió como si una aguja atravesara el susurro apenas audible que se escuchaba. Desde el compartimento. Masa sacudió la cabeza tratando de recobrar el sentido y finalmente entendió lo que la hacía escuchar una y otra vez la conversación silenciosa de su interlocutor. Susurrando misteriosamente pronunciando su apellido chismeando María pensó cansada si ahora pudiera dar unos pasos hacia la puerta con un tirón ábrela y mira a ambos a los ojos esto va a ser un revuelo en el gallinero que tenía ya hizo un movimiento hacia el compartimento vecino y de repente se quedó helada ella estaba casada con él saltó como por un gran amor sobrenatural, dijo la esposa invisible detrás de la vida, lo único, el dinero el Diastakov siempre amó solo el dinero. Todos lo sabían, y aún ahora todo el mundo lo sabe excepto este idiota nuestro, querido. La controladora María Sergeyevna Astakova María de repente sintió mucho frío. Aunque en el vagón estaba congestionado, tenía las manos y la frente cubiertas de un sudor frío desagradable. Detrás de la puerta del compartimento contiguo ya no había dudas sobre ella y su marido y todos entendieron que él era casarse, si con ella por conveniencia bueno. Por supuesto todos menos ella, se rió la voz femenina, obviamente continuando la conversación. Bueno, este idiota ahora vive con él y se considera una esposa feliz y amada. Imagínese que la voz maliciosa claramente pertenecía a ella. La misma rubia de 40 años, así que estoy convencida de que esto es trabajo. No es lo más importante en la vida, debería agradecer el simple hecho de trabajar. Fue allí quien cometió la mayoría de los errores durante la auditoría y ella, después de escuchar los comentarios bastante justos de María, por supuesto, se sintió ofendida por ellos sin medida. ¿Cómo se considera su esposa? Udin le preguntó a la segunda chica quien no es su esposa. Ellos no están casados. Oh, cariño, eso es lo que eres. Aya estaba claramente decepcionada. ¿Son tuyos los días de torpeza? Esposa, por supuesto que discutiría sobre mi amada esposa, hubo una risa ahogada y, por lo tanto, aún más desagradable. ¿Y cómo sabes todo esto? Rita preguntó ¿conoces a su familia? Bueno, ¿dónde nos dijiste, Aya? Pero conozco realmente a Saska Astakova, soy del mismo pueblo y estudiamos en la misma clase, y luego en la universidad, en diferentes universidades. Pero aún así siempre supe lo que nuestro Zurich está respirando, él era un bicho raro y era un bicho raro y de repente se casó con nuestra reina y simplemente se metieron en problemas, bien hecho hombre. Así pero si todo es verdad, todo lo que dices ¿por qué nadie le cuenta esto? La voz de Rita tembló, de alguna manera es lo mismo. Deshonesta sí, ¿qué buscas después de lo que ella arregló para nosotros? Bueno, no me di cuenta de estos estúpidos hilos, pensarás que estás hablando deshonestamente y frente a todos te estás dando una palmada en la nariz como una niña. Papeles estúpidos. Por cierto, llevo casi años trabajando, pero me equivoqué, piénsalo, Rita en duda, a juzgar por su tono, sonrió, sí, no hiciste nada por eso. Los primeros días después de nuestra llegada, ¿no te interrogaron con evidente enojo? Aya literalmente siseó, solo intenta contarle todo esto a alguien, te echarán, te lo garantizo, y en la ciudad ni siquiera podrás. Para lavar los pisos en cualquier lugar. Lo van a tomar por la nariz en el pasillo de carruajes nocturno. De repente se escuchó un sonido como si una puerta o ventana hubiera golpeado en algún lugar. María se estremeció con todo el cuerpo y recién ahora se dio cuenta de que en los últimos minutos había estado increíblemente tensa. Casi en la punta de los pies, estirado sobre una cuerda, y sin decir una sola palabra de una tranquila conversación nocturna,
de repente le pareció que su corazón latía tan fuerte que ahora se escucharía no solo en el desafortunado siguiente compartimiento, pero también en todo el vagón nocturno, un sonido obviamente inesperado. Las mujeres locuaces también oyeron cómo los murmullos se callaban y la puerta del compartimento, todo este tiempo entreabierta, se cerraba de golpe, respirando convulsivamente por miedo a despertar a su vecina. María entró en su compartimento, cerró bien la puerta y se acurrucó en la esquina de su asiento, cerró los ojos con fuerza hasta que un calor real comenzó a girar debajo de sus párpados. Su cabeza estaba literalmente en llamas y sus mejillas se sentían como si estuvieran a punto de morir. Explotando con sangre adherida a ellos, trató de formular al menos un pensamiento distinto sobre lo que acababa de escuchar involuntariamente, pero no pudo, frases separadas daban vueltas en su cabeza. Extractos de una conversación nocturna, pero todavía no podía entender todo lo que escuchó allá. La conocía desde hacía mucho tiempo, llegaron a trabajar en la empresa casi simultáneamente después de la universidad, ascendieron en la carrera profesional en años, convirtiéndose en líder financiero, y ella estaba atrapada en algún lugar del departamento de contabilidad en una posición modesta, para nada una especialista común. Aya tenía una reputación única, todos sabían que era escandalosamente susceptible, su pasión en la vida no era el trabajo, sino los chismes, y rumores de que ella trató con entusiasmo de embellecer. Al inventar abiertamente sobre esta cualidad suya, todos los que la rodeaban estaban perfectamente informados, no particularmente inteligentes, se ofendían, pero la mayoría reaccionaba con calma e ironía, riendo e incluso encontrando en ello una especie de entretenimiento. Bueno, solo a Alka se le ocurrió eso. Esto es lo que solían decir los empleados de la empresa con una sonrisa cuando se enteraban de otro desempeño impresionante de sus colegas. En general, para rehacerlo con calma, con mucho humor y sin creer realmente lo que escuchaba, María intentaba recordar mientras pensaba. Sobre lo que acaba de escuchar, vamos, eso es una tontería Alka, al fin y al cabo todos la conocen, es una Onluochi, ¿cómo buscarlos? María intentó persuadir y calmar. Al escuchar los profundos ronquidos de Iñino, por extraño que parezca, los heroicos sonidos que Dios sabe cómo hacía la anciana Zunca ya no molestaban a María, al contrario, parecían ayudarla en completo silencio. Puede que María simplemente hubiera empezado a llorar, pero con el alegre acompañamiento de su vecina era una estupidez llorar. Pero el cerebro finalmente despertó la mañana en que encontró a María sentada junto a la ventana, detrás de la cual los interminables paisajes rusos huían inexorablemente. Ella nunca lo haría. Cerca Antonina Vasilievna, obviamente cansada de sus propios ronquidos. De alguna manera calmada y un silencio feliz se instaló en el compartimiento por el resto de la noche. María trató de convencerse de que todo lo que escuchaba no eran más que chismes, conocidos por su amor, provocando a una mujer pendenciera y poco decente. Además, María estaba claramente ofendida por ella por las críticas que hizo durante la inspección, e incluso en presencia de una chica más joven e inexperta. Alka simplemente se está vengando de mí, por lo que inventó todo tipo de tonterías una y otra vez. Pensó María, escondiéndose detrás de este pensamiento como si estuviera detrás de una pantalla de algo que ella misma aún no podía entender y tenía mucho miedo de formular esto y hasta el final trató de no ver, de no darse cuenta, y solo cuando fuera de la ventana, las siluetas de árboles, líneas eléctricas y edificios raros parpadeantes, apenas perceptibles en la oscuridad, adquirieron claridad y el amanecer de finales de otoño finalmente se hizo realidad. Masa finalmente dejó de esconderse cobardemente de sí misma, algo que he tenido miedo de admitir durante mucho tiempo, pensó con una claridad sin precedentes, con tanta rudeza y franqueza me dijeron la verdad. En cambio, lo escuché por accidente, por primera vez en mi vida. Escuché a alguien. ¿Y qué debo hacer ahora? ¿Qué hacer con ella, con esta verdad, con la verdad que, si se revela, destruirá toda mi vida? María nació en una sencilla familia soviética de futuros ingenieros, sus padres eran jóvenes alegres sin nada en el alma,
Estudiantes politécnicos que se enamoraban. El amor es tan imprudente, como la gente sabe hacer esto solo a la edad de años. Sergei y Nina jugaron una alegre boda de estudiantes, y 6 meses después la joven esposa, avergonzada, la abrazó con cuidado, su vientre muy visible con sus manos. Bueno, verás, quienes lo rodeaban quedaron asombrados, especialmente los padres de jóvenes precoces y ¿dónde tienes prisa? Ambos necesitan terminar la universidad y recuperarse. Ninka exclamó mamá, ¿qué piensas? ¿Y si te divorcias, tendrás años con un niño en brazos y así sucesivamente? La vida ha terminado. Nina se vuelve obstinadamente, cierra los ojos e imagina el rostro de su Sergei. Sus ojos siempre sonríen levemente, la boca de su madre y las palabras crueles e inquietantes se disuelven y pierden su significado. Cabeza, estudió, trabajó siempre que fue posible y amaba a Nina y a su hijo, a diferencia de un gran número. Bodas de estudiantes, a veces ni siquiera vivo para ver el final de mis estudios. La familia de Nina y Sergei solo se fortaleció año tras año. El nacimiento de su hijo Slava los acercó aún más, los crujidos los hicieron más felices y más cercanos el uno al otro. El abuelo de Sergei, mirando a su bisnieto que gritaba agitando brazos y piernas, de repente se volvió y entrecerró los ojos y besó la mano de Nina en las puntas de su barba. Un mes después los jóvenes vivían en un apartamento separado que el anciano les dio. El problema de la vivienda se resolvió de la manera más fabulosa. La verdad aún permanece. Una montaña de problemas y tareas cotidianas, pero esto no tenía importancia para ellos. Sergei, quien, a pesar de su juventud, necesitaba alimentar a su familia desde el tercer año, fue a trabajar en una fábrica textil como trabajador general. El chico tenía talento, técnicamente dotado, sin miedo a ningún trabajo, tomó la delantera y rápidamente empezó a ascender en el escalafón. La fábrica, que necesitaba constantemente especialistas en equipos, resultó ser un lugar feliz para Sergei, un chico que era estudiante y sabía de la noche a la mañana descubrir el diseño de cualquier planta y la naturaleza de la avería. Determinar qué se debe hacer para solucionarlo. Por supuesto, no permaneció mucho tiempo como trabajador general. Cuando recibió su diploma en la fábrica, ya era ajustador de equipos después de graduarse del instituto, transferido voluntariamente y sin periodo de prueba al puesto de ingeniero que conocía la producción hasta el más mínimo detalle y el equipo estaba completo hasta el último tornillo. Rápidamente se convirtió en una parte integral de la fábrica, como si siempre hubiera trabajado aquí desde el inicio de la producción. Después de años ya estaba a cargo del taller y ya no era cosa de todos. Ni Serioga ni Ceresca, sino Sergei Vladimirovich, como todos lo llamaban respetuosamente. Nina, que nunca regresó después del nacimiento de su hijo Slava, compartió la alegría de su esposo por su rápida carrera, pero al mismo tiempo notó con alarma asediosa, a mí. Probablemente necesito terminar la universidad, pero no soy nada, no lo recuerdo. Bueno, no recuerdas nada y no es necesario. ¿Por qué renunció a ese título? ¿Al Politécnico a recibirme? Tenías razón, engreído, y luego no pudiste soportarlo y te reíste a carcajadas, lo que significa que el sol es lo que necesitas desde arriba. La educación ya ha recibido todos los chistes para ti. Nina le dio una ligera palmada en la frente a su marido con la palma de su mano. Lo digo en serio y no lo digo en serio. No. Sergei se borró la sonrisa de la cara y adoptó una estricta expresión oficial. O el papel de un hombre es ganar y traer dinero a casa para dar a luz y criar hijos. Nunca supe que eras constructor de casas. Nina se rió. ¿Quieres decir que disfrutarás de la vida y yo me sentaré en casa y lavaré pañales? Bueno, ¿por qué lavar pañales en la lavadora? ¿Qué te compro? De hecho, te los compro enseguida y a tu Ninok. Haz lo que quieras, trabaja, estudia si quieres, pero primero dame otra niña, una hija. Sergei pronunció la última palabra con especial ternura, como si hubiera escuchado su sonido cuando Slava cumplió años. Nina quedó embarazada. Masa Masenka declaró con confianza. Masulia, loca con alegría, querida,
O como opción Misenka se rió de Nina de los osos Masa María sé que estoy por ciento seguro de que después del número requerido de meses nació una niña exactamente siguiendo el orden del padre de familia. Sergei Nina los niños crecí sano, inteligente y juguetón. Música. Publicación en esta categoría comprometida seriamente con el baloncesto con éxtasis entrenado todo el día periódicamente olvidando incluso las lecciones recibidas conversación bien merecida involucrada en sus asuntos. Infantiles precipitadamente Masa se calmó aunque hasta los 7 años trató de imitar a su violento hermano en todo y se ofendió mucho cuando ella, después de otro enfrentamiento con sus compañeros, recordó que todavía era una niña y debería comportarse de manera diferente a lo largo de los años. Masa finalmente se dio cuenta de esto. Sí, y de alguna manera no había nadie que quisiera ofender a Masa. Hermana del jugador de baloncesto Slava. Slavka trató a su hermana con una actitud protectora y no fue hasta el alegre alboroto con la niña cuando Masa cumplió años y Slavka tenía años. A la edad de años fue nombrado ingeniero jefe de la planta, lo que en sí mismo era algo nuevo. Padre de hijo e hija, marido amoroso, nao sem razao, considerábase o maíz o men maíz feliz do mundo, a vida era linda e incrível diante dele, homens que ainda não había alcançado a idade nobre parecía ter horizontes ilimitados, a felicidade é uma coisa muito frágil lo que tú eres. Cuanto más feliz eres, más necesitas valorar cada momento de esta felicidad porque de hecho puede desaparecer en cualquier segundo. Después de todo, Nina había terminado de trabajar hasta tarde. Caminó por las calles y, pensando con la mayor ligereza que siempre había tenido en su vida. Pensé en regalos para niños en los días de nacimiento. Vyacheslav y María nacieron con años de diferencia, pero en un mes y junio siempre fue un periodo de intensa reflexión y dudas en su familia sobre los regalos con Slavko. Todo fue fácil y comprensible. Algunos de equipos costosos en general, dejemos que seriosa. Piensa, pero con Masa todo es mucho más complicado. Masa ya es toda una adulta con nosotros, dijo pensativamente su marido el día anterior, pensemos en el regalo, debe ser algo especial, Sergei. Incluso movió sus dedos en el aire, obviamente tratando de enfatizar la característica especial del regalo, algo así es su verdadera feminidad. Miró impotente a su esposa Nina quiso reír pero se resistió, besó a su esposo en la mejilla y prometió solemnemente piensa muy seriamente en un verdadero regalo femenino para Masa y ahora. Nina caminó y pensó en las posibles opciones con las que Masa, ahora tan adulta, sería realmente feliz y de repente recordó estar rondando el escaparate de una joyería, sin poder separarse de un colgante de plata ciertamente muy elegante. Con un zafiro azul brillante, el precio, por lo que Nina recordaba, no era nada infantil. Pero sin duda fue un regalo muy digno. Nina, muy satisfecha consigo misma, exhaló feliz y sonrió, salió a la carretera, murió en el acto, atropellada por un coche que iba a toda velocidad y ni siquiera la muerte pudo borrar por completo la leve sonrisa de una persona feliz de su rostro después de que Nina falleciera. Su familia quedó destruida, como si una sustancia invisible aún los mantuviera unidos y de repente desaparecieron 3 personas que antes vivían en común. La vida se encontró sola, el cabeza de familia, Sergei, cambió de manera especialmente dramática, en un instante envejeció muchos años, el problema, todas sus piernas extendidas se fusionaron y su forma de andar. La chica alegre, enérgica e impetuosa que todos recordaban se volvió lenta y lenta, pero lo principal es que Sergei cambió no solo externamente, internamente se convirtió en una persona completamente diferente en su comportamiento, como si junto con Nina pusiera toda su alegría en ataúd, la capacidad de sonreír, el amor por el mundo que lo rodea, se volvió retraído, palabras sombrías como si Odile no hubiera hablado con los dientes apretados y antes hubiera trabajado duro, ahora se lanzó de cabeza al negocio y desapareció por completo en la fábrica Díaz, era como si tuviera miedo de volver a casa, a su apartamento, donde era feliz. Durante muchos años tuve miedo de regresar y una y otra vez no encontrar allí a mi amada Nina por Masa y Slava, la muerte de mi madre, por supuesto, fue una tragedia terrible,
Pero ellos lo percibieron de manera muy diferente y se comportaron en el futuro. Masa, quien cumplía años justo después del funeral, de repente maduré notablemente, como por una tragedia. Accioné un interruptor y en lugar de un adolescente despreocupado que se iba a la cama por la mañana, una mujer pequeña se despertó. La apariencia uniforme de Masa cambió durante la noche, su rostro permaneció serio y reflexivo, aunque ocasionalmente como recordatorio sobre su vida reciente, despreocupada y feliz, su característica sonrisa familiar que lo atraviesa todo. Vaya, cómo se parece más a su difunta madre, susurraron en el funeral, desesperada en algún lugar profundo y permitiéndose llorar solo por las noches en su almohada, ella. Resignadamente, mudo y confrontativo, se hizo cargo de sus hombres, de su padre y de su hermano, reemplazando esencialmente a Nina en la casa, pero Vyacheslav, ya un hombre completamente adulto, casi un hombre, por el contrario, sufrió violenta y desesperadamente sin ser avergonzado por extraños, y la presencia. No solo no molestó al público, sino que parece, por el contrario, solo lo alimenta, obligó a Masa a crecer, por lo que Slava, que se quedó sin madre, pareció regresar a la infancia y, inesperadamente para todos y por sí mismo, resultó ser indefenso y desorganizado, incompetente, incapaz de prescindir de ayuda externa en literalmente cualquier cosa. La actividad favorita de Slava. Comencé a sentir lástima de mí mismo y a quejarme de mi destino. Era extraño mirar a un chico enorme, un estudiante de 11º grado, zapatos talla 4 o 5 y hombros anchos, sentado en un taburete de la cocina con expresión llorosa. Expresión en su rostro y su delgada hermana menor está ocupada con él. Convéncelo de desayunar y no llegar tarde a la escuela. Bueno, come. Y ella convenció a su hermano de que le estaba gritando a los huevos, Masa, tú lo sabes muy bien, yo no puedo soportarlos. Llévate esa cosa asquerosa, Slavochka. Bueno, ya no nos queda más que desayunar. Definitivamente tienes que tomar 7 clases hoy y practicar mientras sigues comiendo. Masa empujó con entusiasmo el plato hacia su hermano y él siguió comiendo. Se comportó como una niña caprichosa y le expulsó de él. Déjame en paz. Y en general tú no eres mi madre y no intentes actuar como una madre, no te atrevas a decírmelo. Punto, ya escuchaste, idiota. El niño finalmente perdió la paciencia y saltó y salió corriendo de la casa. Luego vivieron. Masa estudió y el resto del tiempo se ocupaba de la casa, preparaba comida, recogía cosas para su hermano, cosas esparcidas por la casa, y por la noche esperó a su cansado padre, que casi había empezado a hablar, Slavka, que se encontraba sin control ni supervisión y, lo más importante, habiendo perdido algo muy importante con la muerte de su madre, algo. Amable referencia de vida, literalmente rodó cuesta abajo y la disciplina deportiva a largo plazo de Nat no la salvó. El tiempo de Rayate el Sol es igual a un rango superior, ya no puedo verlo, pero ¿por qué debería arruinar mis estudios en los que él no ha tenido ya resultados muy brillantes? Lo has abandonado por completo y ya no soñaste con un buen certificado, además, empezó a fumar y contactó con los chicos de la empresa, a quienes se dejó llevar de buen grado por la fuerza física, la resistencia y la valentía con la que se lanzó. En general, al final de la serie, Vyacheslav se acercó con confianza. En su mayoría sujetos escolares con tristeza en los puños y desprecio persistente. Para quienes están alrededor de papá, me parece que Slava cayó en malas compañías. Masa miró a su padre con ojos enormes, música, suplicando hermano adulto esposo sentado en un taburete en la cocina apoyó la espalda contra la pared y cerró los ojos con cansancio y decidió arruinar su vida. Bueno, esa es su elección. Bueno, miró a su hija, vio lágrimas en sus ojos temblando, a punto de caer, y de repente puso sus piernas debajo de él. Sintiendo una sensación de vergüenza. Hija, no llores, definitivamente hablaré con él. Déjame en paz, declaró resueltamente Vyacheslav a su padre, yo mismo resolveré mi problema. No es tu vida decirme qué hacer y qué no, ni siquiera te llevaste a mi madre. Ella murió por tu culpa,
las palabras crueles e injustas del hijo golpearon a Sergei como un látigo. Miró a su hijo de una manera incomprensible. ¿Y se sorprendió? Sí, es tu culpa que mamá muriera si estabas con ella. Si no se hubiera quedado hasta tarde en su estúpido trabajo, nada de esto habría sucedido. Acusaciones contra el padre de su hermana y toda la gente cruel y desalmada que lo rodeaba a la mañana siguiente, el chico de hace mucho tiempo. Recoge el tuyo y declara que se va de la casa de su padre María. Ni siquiera pareció darse cuenta. Sergei con la mirada pesada miraba a su hijo que corría por la casa en busca de una navaja, calcetines, pasaporte, teléfono y algo más. Finalmente, teniendo tragó lo que había recogido en una pequeña maleta. Vyacheslav se quedó en medio del pasillo con el rostro helado, expresión obstinada y decidida, labios curvados en una sonrisa. Slavochka, no te vayas, susurró Masa fascinada, mirando a su hermano. Bueno, si lo decides, adelante, dijo Sergei. Slava sacudió la cabeza, murmuró algo en voz baja y respondió. Maleta salió del apartamento. Masa se quedó sola con su padre. Sergei prácticamente había perdido a su hijo, parecía tener miedo de perderlo. Masa también tuvo tiempo de comprobar las clases, preguntar dónde, cuánto y con quién iba. Pero esto no devolvió la antigua sinceridad a su relación. Sergei era estricto y exigente, y Masa extrañaba mucho la simple calidez humana de Vyacheslav. Sabían muy poco dónde vivía ahora su hermano y fueron a verlo varias veces. Slava trabajaba como cargador y vivía con una mujer aterradora, mayor que él, y aparentemente bebía mucho. Masa lloró, le pidió perdón a su hermano, le dio toda su mesada y le pidió que hiciera las paces con su padre. Oh Masa, santa sencillez. Hermano se rió con voz ronca. Huye de él lo antes posible. Tan pronto como sea posible de parte de nuestro Berg. ¿Te vas a casar o algo así? Mañana te presentaré a mi pareja. Celebremos una boda. Está bien, ya no te pongas pálida, solo estoy bromeando, Masa. Vamos. Sal de aquí, no tiene sentido que te quedes aquí por mucho tiempo. En su 20º cumpleaños, Sergei le dio a Masa un departamento separado de 2 habitaciones en el centro de la ciudad, pero la mayor parte del tiempo ella continuó viviendo con él en su casa. En su viejo apartamento, todavía lleno de recuerdos de su antigua vida feliz, le parecía que si se marchaba, el último hilo que aún la unía a su padre se rompería. Sergei María estudió en la universidad y continuó trabajando en su fábrica, ocupando más puestos y puestos de mayor responsabilidad en su dirección durante sus años de instituto. Inesperadamente para todos, se anunció que la Facultad de Economía cosecharía repollo con toda su fuerza en una de las enormes granjas suburbanas. Los muchachos pasaron mucho tiempo aplastando sus reuniones. Masa listado de manera convincente a sus amigas todas las ventajas del trabajo agrícola, pero tenía miedo de admitir que el principal motivo de su alegría era dejar a su padre durante unas semanas para tomar un descanso. Él es mucho desde el punto de vista de una mujer, como Olia fue esposada después de su muerte y cuál fue exactamente la muerte de su madre, la razón por la cual Sergei, en la flor de su vida, se convirtió en un anciano. Ella sabía mucho. Aunque Sergei piensa constantemente sobre su hijo y ciertamente siente parte de la culpa por lo que le pasó a Vyacheslav, el viaje para limpiar el auto justificó completamente las esperanzas de la época. Estándares notables para la cosecha de estudiantes, especialmente nadie tenía la fuerza para la diversión nocturna. Y lo más importante, Masa estaba completamente libre y simplemente lo disfrutaba ese día. María, quien por su responsabilidad y seriedad fue prácticamente la primera en hacerlo. Práctico, nombrado líder del equipo de estudiantes, o como bromeaban los amigos, la cabeza de la col se quedó más tiempo en el campo, tratando de encontrar una de las cuchillas arrojadas descuidadamente por uno de los muchachos. Se entregaron herramientas para toda la brigada. Masa en estricta conformidad. Cuenta bajo su responsabilidad personal y una vez más para explicarle a la increíblemente estricta y aburrida comerciante Tamara Semyonovna sobre el cuchillo perdido. Masa no sonrió en absoluto,
caminó lentamente a lo largo de las hileras de tallos de repollo que sobresalían del suelo y miró atentamente sus pies. En busca de una herramienta y de repente escuchó un sonido muy extraño para un campo de coles. Masa se detuvo bruscamente, levantó la cabeza y escuchó con miedo. Unos segundos más tarde, el sonido se repitió nuevamente, proveniente de la dirección del cinturón de bosque plantado. A través del campo. Caminando ampliamente entre las hileras de coche, Rizik cubrió la distancia hasta los árboles en unos pocos pasos e inmediatamente vio la figura masculina de un hombre sentado en un tronco de abedul. Él en el hombro. Levantó la cabeza y la miró frente a Masa. Justo en el suelo había un joven sentado. Ella inmediatamente se dio cuenta de que lo había visto varias veces entre la multitud de estudiantes, pero por supuesto que no. No sé su nombre ni apellido, era delgado y frágil, con una figura bastante femenina y en general parecía mucho más joven que los demás. El resto de la impresión de impotencia se complementaba con gafas gruesas, de montura redonda y anticuadas que se apoyaban torcidas sobre su nariz, la mirada de sus ojos claramente miopes era impotente, casi suplicante. Sí, sonrió tímidamente y colocó sus dedos a la derecha. Rodilla, pierna torcida, no puedo dar un paso. Guau, y que estés aquí. Simplemente lanzaron una indignación así. María ni se dio cuenta cómo empezó a pinchar al extraño. Si no, no culpo a nadie, no pensar. Simplemente no me di cuenta de que nadie le respondió en voz baja al chico. ¿Cómo es que nadie se dio cuenta? Masa seguía hirviendo de indignación. ¿Por qué no pidió ayuda a nadie? Sí, de alguna manera dudó y se ajustó las gafas. Como puedo decir lo mínimo, no eres una persona muy popular en su grupo, tú. Ya sabes, de alguna manera mi relación con mis compañeros no funciona, suspiró y bajó la cabeza. Masa. Por supuesto, inmediatamente sentí simpatía por este tipo tan divertido sentado en el suelo como una muñeca rota y mirando a Neta con gafas. Yo voy a volver, los voy a matar a todos, decidió María consigo misma y dijo en voz alta: bueno, venid aquí al piso mojado. Siéntate, levantémonos de alguna manera anclados al final del campo y ahí te ayudarán. Levántate. Ella se sentó a su lado, puso su mano debajo de su codo y con cuidado la levantó. Colocó su pierna buena en el suelo y usando su torso árbol como soporte para ayuda. Bueno, vamos o algo así. Masa dio un paso adelante y el chico saltó parcialmente colgado de la niña. Habiendo superado varios metros, me dijo culpable: qué extraño María, de hecho, un hombre debería llevar a una mujer en brazos y no al revés. ¿Sabes cómo me llamo? Se sorprendió y enseguida se avergonzó. Ella es estúpida, pobre sufridora Chere, y ni siquiera le interesaba quién es. Claro que lo sé, eres una de las chicas más hermosas del curso, dijo emocionado. Masa se detuvo asombrada por lo que escuchó, y así de repente, que su compañera tropezó, estuvo a punto de caer y saltó torpemente sobre su pierna buena. Masa evaluó objetivamente su apariencia y, por cierto, estaba bastante satisfecha con ella: piel clara y suave, no muy larga, nariz delgada, pero cabello grande y brillante, ojos grises con pestañas bastante largas, todos juntos formaban una imagen bastante hermosa. Pero Masa no era una belleza y ella lo sabía muy bien. Las palabras de su compañero fueron una completa sorpresa. Ella lo miró atenta, burlona, halagadora por cortesía o agradecimiento. El chico la miró con una mirada devota y atenta, en el que no había señales de burla. Bueno, tosió avergonzada por mi belleza. Un día hablaremos más tarde, tenemos que avanzar, de lo contrario a este paso ni siquiera llegaremos antes del anochecer. No, hombre, se dio cuenta después de varios minutos de silencio concentrado. Allen. Indy por todas partes y en combinación con los pequeños saltos con los que se movía por el campo con la ayuda de Maná, se veía muy cómica y de alguna manera increíblemente linda. Estoy tan contenta de haber tenido la oportunidad de conocerte. María. Escucha, la chico. Avergonzó a María y de repente se enojó: siempre eres tan remilgada, es tan difícil y extraño expresarte como si yo fuera años mayor que tú, solo quería ser educada. Lo siento María, si vuelves a contactarme te tiro aquí mismo entre estos, siéntate aquí en la caja y te busco.
Alguien para que pudieran venir a por ti. María Masa, de repente parecía haber decidido dar algún tipo de paso desesperado. Con una mano la agarró de la mano y con la otra le quitó las estúpidas y gruesas gafas de la nariz. Gracias, nunca lo haré. Olvida cómo me ayudaste y siempre lo estaré. Estás agradecido, no deberías encogerte de hombros. Ella no hizo nada, no solo ayudé a una persona necesitada. Bueno, espera, enviaré a alguien a buscarte ahora. Mientras ella caminaba hacia el borde visible de la oficina de negocios, sintiéndose aliviada de que finalmente estaba libre de su carga, que era básicamente para ella. Aburrido, para ser honesto, a mitad de camino, inesperadamente para ella, años después, parecía un cachorro abandonado solo. En medio del campo, ella levantó la mano y lo saludó con la mano, y él inmediatamente se puso de pie. Con la pierna buena y saludándola enérgicamente en respuesta, Masa envió a 2 trabajadores agrícolas al auto de Alexander y media hora después se olvidó de él, habiendo cumplido previamente su amenaza y comenzando un enfrentamiento por culpa de un colega arrojado al campo. Sin embargo, no uno fue declarados culpables en cualquier caso. Todos juraron que no habían visto a Anne con su gente. No sorprendió a nadie porque siempre era reservado, no mantenía relaciones amistosas con nadie y, en general, según todos, siempre estaba solo. Tu Masa encontrarás aventuras para ti en un solo lugar, se quejó la amiga Olga. ¿Por qué? Todavía te llevo allí. Por cierto, la gente encuentra niños en el repollo de la niña TNU y tú eres una especie de animal herido. ¿Quién vale la pena empujarte por todo el campo? Algún aldeano parece vivir en un dormitorio, cuenta cada centavo, estudia todo el día y el ceci apenas pasa temprano, frágil como una niña y también ciego en general. Masa, su príncipe es regular. Señor, ¿qué príncipe? ¿Qué estás tejiendo? Masa suspiró. Bueno, ayudé al hombre que de hecho, es normal ayudar a una persona y no pasar junto a él en columnas delgadas. ¿Y qué tipo de persona es? Lo que hay detrás de su alma de alguna manera me preocupa un poco y en general, ya basta de esto, será mejor que me digas que descubriste donde todavía estiraríamos nuestros jeans en unos días. Practica. La feliz multitud de estudiantes terminó y se pelearon en la fiesta de despedida. Masa buscó varias veces a su conocido casual, pero no lo encontró, y María se puso a pensar. La rutina de los estudios y las tareas del hogar. Una noche después de la conferencia terminó con sus amigas. Bajó a la universidad. María, hola. Se escuchó una voz baja detrás de ella. Se dio vuelta y literalmente se encontró cara a cara con un gran ramo de hermosos multicolores crisantemos. Empujó avergonzadamente y finalmente vi un rostro familiar con lentes redondos detrás del ramo. Aunque ahora Alexander no se veía tan avergonzado e indefenso, vestía un traje oscuro que le quedaba bien. Mirando entre los estudiantes, sosteniendo flores en una mano y en la otra, él se ajustó las gafas. Parecía un gesto automático familiar en aquel entonces. Al oír esto, su rostro volvió a adquirir durante unos instantes una especie de expresión conmovedora e impotente. Después de un pequeño percance, María por suerte recordó su nombre. Me alegro mucho de verte, te dijo eso. Agradecimiento por mi salvación, le entregó un ramo a Masa. Bueno, no deberías, no, Masa, sintiéndose incómoda, trató de apartar las flores de ella, pero rápidamente se dio cuenta de que solo estaba alargando la escena y comenzando a atraer atención innecesaria de los demás. Bien, gracias, muchas gracias. Cogió el ramo y lo apartó. Hacía varias semanas que no le llamaba la atención, al igual que Masa. Interés en el joven desconocido. Llegó una sesión que fue muy especial para su curso, porque tenían que aprobar un examen. La econometría es una disciplina compleja en sí misma, llena de términos, cálculos y tareas que llevan a los futuros economistas a la depresión. Pero lo más difícil fue que el maestro enseñaba a los alumnos. Los raros afortunados recibían un rosario de él y la evaluación era en general un fenómeno sin precedentes. Se transmitieron leyendas sobre personas increíbles que recibieron excelentes calificaciones del profesor Zuboff. De una generación de estudiantes a otra. Masa se preparó para este examen con determinación y chazaco en el que el rosario era algo muy raro. Finalmente llegó el día de la verdad.
Masa, que odiaba esperar su destino, entró resueltamente en la sala donde se realizaba el examen, una de las primeras, y se sorprendió al ver que los estudiantes ya estaban sentados en varias mesas. Al cabo de unos segundos, Pravda se dio cuenta. Ella que eran personas del grupo que, habiendo aprobado el examen, aún no lo habían aprobado, pero aún intentaban concentrarse lo más posible. María se acercó a la mesa con los boletos y SDR le quitó el primer papel, ella. Leyó las preguntas y exhaló ruidosamente si la situación lo permitiera, habría comenzado a bailar aquí mismo, en la mesa de la maestra. Masa sabía las respuestas a las 3 preguntas y logró resolver el problema de admisión con los ojos cerrados. No tuvo tanta suerte en todos los años anteriores de estudio en la universidad, y tuvo que suceder que la suerte la alcanzara en este examen tan difícil, que es dejada llevar por el más terrible profesor universitario. Masa, una vez más suspiró feliz y luciendo como una ganadora, se dirigió a su escritorio para prepararse para la respuesta, inclinando su cabeza hacia un lado como por una vieja costumbre. Rápidamente escribió la respuesta sin deteniéndose un segundo. Después de haber esbozado la respuesta, dejó el bolígrafo y miró a su alrededor con atención. El profesor Subo con mirada aburrida se paró un poco a un lado cerca de la ventana. Masa lo miró y cobardemente bajó los ojos para descansar la mirada en el suelo y luego sintió que su corazón latía 2 veces y pareció congelarse y luego latía muy, muy fuerte. Sus manos instantáneamente se volvieron frías y húmedas y fue como si algo hubiera aparecido en su cabeza y sus ojos brillaban. Justo debajo de sus pies había un pequeño trozo de papel cuidadosamente doblado y cubierto con letra pequeña, lo que indicaba que esta hoja de truco se había caído de su bolsillo de alguien que estaba sentado aquí frente a Masa. Sin duda, ahora se le pelarán los dientes. Verá este papel y la acusará de que la chuleta es de María y no podrá demostrar nada. El profesor también es famoso por su posición irreconciliable hacia aquellos que intentan hacer trampa en los exámenes y son implacables. En estos casos todo se pierde con María pensando en la tristeza y la desesperanza, pues en cámara lenta, al ver a la maestra alejándose lentamente de la ventana, bajó la cabeza sobre la maldita pieza de papel y de repente vi una mano humana alcanzando el maldito trozo de papel. Un segundo después, cogió la hoja de trucos. Y un momento después, se escuchó un grito severo de un joven: sí, ven a mí inmediatamente y no te molestes en abrir el puño, eso no te salvará. Detrás de María se escuchó el sonido de un hombre poniéndose de pie y una pequeña figura masculina se acercó lentamente al escritorio del profesor. Bueno, espero que no me hagas perder el tiempo y de ahora en adelante, muéstrame lo que tienes en la mano. Ah, un fino ejemplo clásico de frenético y completamente inútil. Trabajar toda la noche antes de la prueba, e incluso con errores, usar los dientes burlonamente, examinar la pieza arrugada con disgusto. Papeles, bueno, te pido que te vayas, estoy esperando que rehagas y no esperas una vida fácil. El estudiante cuyos dientes estaban condenados a un largo tormento se giró y se dirigió asombrado hacia la salida. NM como Alexander y, sin poder resistirse, lo saludó detrás de su escritorio, sonrió con su sonrisa apenas perceptible y nuevamente algo lamentable, indefenso y conmovedor brilló frente a Masa. Ella se emocionó y salió del edificio de la universidad y caminó por el callejón de Alexander, vio casi de inmediato que estaba sentado en un banco. Mirando al frente y con concentración se acercó al vacilante: hola Masa, aprendió, bueno, ¿cómo estás? ¿Cuánto obtuviste? Ella involuntariamente sonrió con orgullo, pero luego se detuvo. Felicidades. Él volvió a sonreír, pero esta vez es más amplia y divertida. Sí, yo también estoy feliz, se sentó a mi lado, estoy feliz, pero lamento lo que pasó. Tú, pero ¿cómo pudo Eddie venir al examen con su voz con una hoja de trucos? Esto tenía que decidirse. Masa continuó lamentando el acto imprudente y reflexivo de Eddie, pero de repente él. Mash la interrumpió. ¿Por qué pensaste que era mi hoja de trucos? Finalmente se quitó sus estúpidas gafas y le miró a los ojos, lo cual es, espera, no lo entiendo. Él era.
Yo no tengo idea. Se encogió de hombros. Probablemente estaba debajo de tu escritorio y lo bebiste con el pie. ¿Por qué entonces ella se quedó en silencio tratando de formular lo que quería preguntar? ¿Por qué lo tomé? Bueno, ¿no lo entiendes? La miró seriamente, sus ojos son tan hermosos, de color marrón oscuro con motas verdes y tan atentos. De repente Masa pensó ¿y por qué usa gafas tan estúpidas? Y dijo en voz alta entonces lo tomaste para que tus no se aferrara a ti con este pedazo de papel. Alexander lo terminó para ella. Entiendes que él no lo habría imaginado. Pero yo ya me estoy ahogando de todos modos, no me importa luminaria y tú, dicen, eres casi un excelente estudiante pero luego decidí que tenía que encargarme del fuego, sobre todo porque tú no tienes la culpa de nada. Pero tú, al parecer, tampoco tienes la culpa de nada, exclamó ella, asombrada por su acto. No puedo ni imaginarme cómo vas a limpiarte los dientes ahora. Dice que pasará meses haciéndome un nuevo examen. No pasaré por nada, no te preocupes. Hizo una pausa y añadió, pero me alegro de que estés preocupado por mí. Como no voy a preocuparme, porque hiciste esto por mí, porque probablemente mi mejor amiga no habría hecho esto. Como exclamaste sinceramente Masa, bueno, aquí estás, me lo devolviste, pero ahora puedo considerarme tu amiga. Masa sacudió vigorosamente. Quizás entonces finalmente la hiciste feliz de ir a un café conmigo, pareció darse cuenta de que se había permitido demasiado y agregó justificaciones. Masa se rió alegremente y se acercó a él, y media hora después, Masa y Alexander estaban sentados en un pequeño y acogedor café y hablaban alegre y casualmente. Nide resultó ser un conversador interesante, bromeaba alegremente y contaba historias de estudiantes con una expresión divertida, su cara. Entonces María se enfermó de risa, el animal nunca la había mirado en años. Mientras estudiaba, Masa tuvo pequeños y fugaces romances con sus compañeros de clase algunas veces, pero solo los romances del mediodía los que no abandonó. Unos besos. Ninguno de los chicos la miró como Eddie. Cuidadosamente con admiración y deseo, como le pareció a Marie, sonrojándose ante este pensamiento, oscureció fuera de las ventanas de la cafetería y varias velas se colocaron sobre la mesa en el romántico crepúsculo, iluminadas por la luz apagada de las pequeñas llamas de Eddie. De repente le pareció muy atractivo, la miopía desapareció, dándole una expresión lastimera e impotente, y su rostro inmediatamente se volvió inteligente y bien. Es genial, inesperadamente para mí, pensé, no como si algunas personas tuvieran mucha más sustancia en sus músculos que en tu cerebro. Gracias por una velada maravillosa. María la acompañó hasta su casa y con un gesto inesperadamente galante, se llevó la mano a los labios y la besó. Le estoy muy agradecido, le deseo un feliz final de sesión. María detrás de él, espera. ¿Qué harás mañana en la noche? María y Alexandra comenzaron a encontrarse con compañeros asombrados, sacudiendo a Olga con su habitual rotundidad, declaró Masa, estás loca porque hay pocos chicos normales. ¿Por qué te involucraste con este malentendido en el lente o no? Es un acto de gratitud que estés bajo esto. Se quitó el ala o algo así. Una agravación del instinto maternal. Olia, no digas tonterías. No es un malentendido y, de hecho, no necesita el cuidado ni la protección de nadie, no lo conoces. Ninguno de ustedes, escuche, exclamó una amiga Olia, tal vez te enamoraste de él, Espósito de repollo. Bueno, te encantará el amor del mal y el repollo de cabra, por favor deja en ese tono, no continuaré con este tema contigo. Masa respondió enojada, en cuanto al hecho de que me enamoré, este es especialmente mi asunto personal. Bueno, Olia definitivamente se enamoró y se sorprendió. Palma y tembló, bueno, Masa, está bien, Olia habló conciliadoramente después de una pausa tensa, eres una romántica muy conocida, podrías haberte enamorado de este Zurich. ¿Él también te ama, o lo hizo? ¿Tus propios cálculos? ¿De qué otros cálculos estás hablando?
Masa no entiende, miró a su amiga. Oh señor, santa sencillez, eres una joven piadosa, pero lo principal es que tu padre es un cálculo para todos los cálculos. ¿Un cálculo? Por el bien de tu suegro, puedes arriesgarlo todo. Olia, deja de decir todo tipo de cosas desagradables. De lo contrario, pelearemos. Indy no sabe nada. Nunca le preguntó a su padre para quién trabajaba y dónde. Y en general no me gusta esta conversación. Deténgase inmediatamente. Unos meses después de graduarse, María y Alexander se casaron y se instalaron en un gran departamento que le regaló su padre. La noticia de que su hija se casaría tranquilamente, mucho más tranquilamente de lo que temía la propia Masa cuando Alexander conoció a su padre. Masa notó el sincero asombro del joven al saber que su padre llevaba muchos años dirigiendo la empresa más grande. Después de todo, ¿cuántas personas tienden a pensar mal de otras personas simplemente porque no las entienden? Pensó al señor N, quien inclinó la cabeza respetuosamente y escuchó a Sergei, que volvió a la vida un poco en honor a un importante evento. Vivieron juntos durante casi años. Masa, quien se enamoró sinceramente de Alexander sin siquiera saber por qué, que al principio estaba bastante feliz y solo en los últimos meses comenzó a comprender que todos sus sentimientos eran completamente innecesarios para su esposo. Ella entendió esto, pero por esto tenía miedo de destruir su habitual, cómoda y aparentemente próspera. El mundo y ahora todo se está derrumbando, o mejor dicho, se derrumbó hace mucho tiempo, o tal vez nunca se construyó y todos sus castillos mágicos de una vida familiar feliz existían solo en su cabeza y la conversación que escuchó accidentalmente en el tren nocturno. Es una prueba única de ello. Ella sabía desde hacía mucho tiempo que Ilya Stakov nació en un pequeño pueblo a medio siglo de kilómetros de la ciudad. Tuvo mala suerte desde su nacimiento. Su madre, vendedora de una tienda local que bebía mucho, estaba embarazada de nacimiento, uno de sus visitantes nocturnos habituales, aunque ella misma no podía asegurarlo. Después de qué tipo de encuentro romántico se encontró en una situación por alguna razón, la mujer decidió no deshacerse de su hijo y dar a luz y que recibiría algún tipo de beneficio del Estado y dinero. Le explicó su decisión. Compañero de bebida, que a pesar del embarazo no era menos de lo que el niño necesitaría para criar y educar a Irina, como se llamaba la desafortunada futura madre. De alguna manera no lo pensé, el niño nació muy pequeño y débil con muchas enfermedades y le dieron el alta de casa con el bebé. Irina llegó a casa y, temblando tranquilamente por falta de otros familiares, la anciana se fue con el bebé llamándolo Alexander Nenin, aunque se parece más a Masenka, suspiró mirando los brazos y piernas delgados. Bueno, vamos a caminar, Alexander, eres mi macedonio. A medida que crecía Indy, por supuesto que cambió, se volvió más saludable y más fuerte. Pero a pesar de todos los esfuerzos de la tía mayor, a quien llamaba abuela, el niño seguía siendo el más pequeño y delgado entre sus compañeros y parecía tener años menos que ellos. Estaba casi pálido. Piel blanca debajo de la cual se ve claramente la nariz, lo que, por supuesto, no adornaba su apariencia de ninguna manera, sino que solo agregaba motivos para bromas y acoso en la escuela. Indy no era amiga de nadie, o mejor dicho, nadie la quería. Comencé una relación con él y él siempre se sentaba solo. Aunque era como un pésimo estudiante, yo estaba sentado en uno de los mejores pupitres de la clase. En general, apesta en la escuela. Indy fue abiertamente ridiculizada por compañeros de clase y estudiantes mayores, quienes los detuvieron solo por maestros adultos. Sintieron pena por Ilya Stakov y lamentaron la irresponsabilidad de su madre, y Dick, en ese momento por ofender al niño y luego con uno sentimiento de deber cumplido, intentaron desechar rápidamente los recuerdos desagradables del desafortunado niño, ardiendo de vergüenza en su cabeza. A pesar de todo, Indy terminó muy bien la escuela, pero si el certificado estaba en relativo orden, entonces su corazón estaba negro y negro de las heridas de la infancia. Mente con una palabra dura, un insulto por una respuesta digna, no tenía suficiente fuerza física ni resistencia, por lo que eligió otra táctica para sí mismo, lo soportó en silencio, se volvió y desvió la mirada, se cerró sobre sí mismo y cuanto más aguantaba, más fuerte era su odio y desprecio por todos,
por el mundo entero, incluso por mi antigua esposa, negándose todo, ella me crió como una niña. Así que crecí con una mujer, refunfuñó, para eso no podía. ¿Me mandas algún deporte, Sasenka? ¿Qué deporte? Ajá, la abuela con el corazón, sí, y gracias a. No nos llevaron a ninguna parte. Perdóname, hijo. Sí, entrecierra los ojos con la mano y, por diversión, ponle gafas redondas con monturas finas de acero y lentes gruesos en la nariz de la abuela. Estaba tan conmovedor e indefenso en sus gafas que por alguna razón quería apretarlo, y Edie lo recordaba bien. Me voy a la ciudad, le declaró decididamente a su abuela después de recibir su certificado escolar. ¿Captarlo aquí? Nadie me conoce, así que nadie va. Burlándose de Sasenka. ¿Qué vas a hacer allí en la ciudad?, preguntó asustada la anciana, secándose las lágrimas furtivamente. Voy a ir a la universidad a estudiar, voy a tratar de salir entre la gente. El tipo respondió, al menos lo intentaré, al menos viviré entre gente normal y no toda esta gente de aquí en la pobreza. Tal vez si hubiera tenido suerte por una vez en su vida y la ciudad lo hubiera recibido con amabilidad. Hombre, habría resultado diferente, pero el milagro no ocurrió, el ambiente cambió y la vida de Edie siguió casi igual. Ingresó a la universidad en la Facultad de Economía y lo ayudó. Discapacidad infantil y condición de huérfano, consiguió un lugar en el dormitorio, se esforzó mucho, puso todas sus fuerzas en ello. Pero le costaba estudiar y le costaba mucho pasar de un curso a otro, sus relaciones con los demás alumnos no, aunque, por supuesto, entre los adultos todavía se desenvolvía sin los insultos a los que estaba acostumbrado. En casa simplemente no le hacían caso y era como una isla rodeada de agua por todos lados, pero en la que ni una gota de vida. Dando humedad cayó. Hola, y finalmente dejaron de notar como no notaban la silla parada en la habitación. Las chicas no tenían la sensación de su figura, se podía leer en ellas lástima e incomprensión. ¿Cómo puedes ser tan ridículo? El primer día, en la fábrica textil más grande no solo de su región, sino quizás de todo el Distrito Federal, los estudiantes hicieron una visita guiada por la empresa, mientras que en uno de los talleres, alguien llamó la atención sobre un hombre bajo y anciano. Hombre canoso, su figura y postura no parecían nada especial, pero eso es todo. Quienes lo rodeaban cuando se acercaba, como por arte de magia, inmediatamente Salka pisoteó e incluso inclinó levemente la cabeza, expresando respeto y atención. Un aura de poder y confianza literalmente flotaba alrededor del hombre, quien era, el especialista que acompañaba a su grupo. Obviamente, Edie no fue el único que prestó atención a esto. Una persona ordinaria y muy extraordinaria, esta es una de las personas principales de la planta, el ingeniero jefe Sergei Vladimirovich Remisov. Es nuestra leyenda, empezó en la empresa hace casi años. Un simple manitas y ahora uno de nuestros directores, un accionista, un ingeniero honorable de Rusia. Por cierto, el hombre continuó enumerando los méritos y ventajas de Remisov y Edie miró con todos sus ojos a la figura baja. Eso es reverencia cuando tienes tanto, seguramente la apariencia no les importa a los demás. Volvió a ver al ingeniero jefe ese día, al final de la jornada laboral, cuando salieron del edificio administrativo de la fábrica. Remisov llegó vestido de negro, grande y brillante. Coche con una chica al volante por alguna razón. Lo cual le pareció vagamente familiar a Alexander en alguna parte, la vio y más de una vez sufrió por mucho tiempo hasta que finalmente recordó, la vio en el instituto durante las clases. Definitivamente era su hermoso nombre, se parece a María, activa, casi una excelente estudiante, siempre rodeada de gente. Seguramente sería todo lo contrario a él y por eso inmediatamente fue anotada en su lista imaginaria personal como enemiga de Remisov. Su apellido era exactamente Remisova, recordó, lo que significa que es su hija, del ingeniero jefe de la fábrica. Ahora está claro de dónde sacó toda la ropa de la máquina. Incluso dicen que hay un apartamento. En general, una niña nació con una cuchara de plata en la boca, pensó Adi con amargura.
Si tan solo pudieran entrar en una familia así, lo tendrían absolutamente todo. Chica de alguna manera mucho mejor que él, tuvo suerte de nacer en el lugar correcto con gente normal y no en un pueblo pobre con un borracho. Estos son todos sus méritos, suerte, lo que significa que él debería arreglar esto, él debería llegar a conocerla, intenta iniciar una relación con ella y aprovecha al máximo esta situación. Quizás este sea el único. No tendrá la oportunidad de mejorar su vida y no tendrá otra, pero ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo puede interesar a una chica como María Remisova? Su apariencia ni siquiera es divertida, sus perspectivas, él, que tiene dificultades para pasar el examen, no tiene perspectivas, así como no tiene dinero para vivienda, ropa normal, sí, en general, por lo que no tiene nada al regresar al instituto después de estudiar, literalmente se sintió atraído hacia donde podía. Conocía a María un par de veces, incluso lo miraba y él leía en él la habitual perplejidad y lástima, eso es lo que nos gusta compadecer. Y para velar por el sentimiento de su poder sobre los desafortunados y ofendidos, y si ella es la misma o quizás intenta jugar con ello, apareció muy oportunamente un viaje a recoger coles. Al principio quiso negarse con el pretexto de suya mala salud, pero luego se dio cuenta de que el ambiente informal podía hacerle un favor y brindarle una oportunidad adecuada para conocer a Masa. Versus trabajó como un reloj, regresando del campo como siempre, solo, un poco lejos, de repente se dio cuenta de que no era el único detrás del grupo general. María caminó lentamente por el campo, mirando atentamente hacia abajo. Corrió con las piernas hacia adelante y se arrojó rápidamente debajo de un árbol. Sacó del bolsillo las viejas gafas de la abuela, dándole una mirada absurda, pero a la vez conmovedora e impotente, y tras esperar a que la niña se acercara, hizo una mueca en silencio. Sonido. Inicialmente, el cálculo resultó correcto, ella, por supuesto, corrió en su ayuda e incluso completó su misión y le envió 2 idiotas que tuvieron que dar todo su dinero para que Trepalin no intentara recordárselo. Solo comprando un ramo de flores terriblemente caro, pensó que ella al menos hablaría con él y luego que diablos no es una broma, tal vez puede invitarla a alguna parte, pero luego tendrá que sentarse sin nada durante medio mes, pero eso sí, no se puede tolerar nada por el bien de un futuro brillante. Sin embargo, a ella claramente no le gustó el noviazgo de Remais, se derrumbó un poco y luego tomó el ramo y se escapó. Es solo que el dinero desperdiciado en vano al principio él se enojó, pero luego se calmó y se dijo a sí mismo que no fue en vano. Que el agua desgasta las piedras, esperaré, tal vez haya una posibilidad de acercarme a ella y apareció la oportunidad. Se sentó en el examen de econometría, dándose cuenta claramente de que no estaba. Había un vacío absoluto en su cabeza y estaba a punto de levantarse y decir que estaba listo cuando María Remisova entró al público con paso ligero. Caminó hacia la mesa con los boletos y tomó uno de los trozos de papel. Allí parece que lo sabe todo, pensó Agnes enojada, viendo cómo los ojos y los labios de la niña se abrían involuntariamente en una sonrisa, incluso aquí tiene suerte. ¿Por qué? ¿Por qué es todo para unos y nada para otros? En una mesa frente a Alexander, sin siquiera mirarlo y comenzó a escribir rápidamente, y, por alguna razón, continuó sentada detrás de María y pensando. Giró el bolígrafo en sus manos y de repente sucedió algo, la niña se enderezó, tembló, como si se hubiera encogido, y vio cómo le temblaban los dedos con los que intentaba quitarse el collar del cuello. ¿Era así y mal con ella? Se convirtió en un niño temblando de miedo, ahora verá el espolón en sus dientes y destruirá la llamada de Remy con la tierra, se mezclará con la tierra, pensó y un segundo después, el pensamiento pasó por su cerebro. Aquí hay una posibilidad, igualmente reprobé el examen, ¿qué más da como reprobé? Sigo sufriendo. Hacerlo de nuevo y no puede evitar prestarle atención, es simplemente imposible en un momento sin esconderse demasiado e incluso por el contrario, tratando de llamar la atención de la maestra, recogió la hoja de trucos del suelo, luego fueron saludados, ojos sorprendidos y agradecidos, tarde en un café,
despedida orgullosa y contenida y finalmente las tan esperadas palabras y ¿qué harás mañana por la noche? Entonces el Alexander Astakov es un semiatleta de una graduación universitaria y terminó adquiriendo la fabulosa riqueza de la familia Remais. Vivió bien durante varios años, aprovechando todas las ventajas. Al ser yerno de remisor, por supuesto le dieron un lugar acogedor en la fábrica con un buen salario, bonificaciones y otros agradables beneficios de los medios. Pero esto, por supuesto, no fue lo principal. Estaba enfermo, le diagnosticaron cáncer y varias operaciones no dieron muchos resultados, esperó con valentía el final inevitable, se incluyeron en el testamento las acciones de la fábrica que le pertenecían por un valor muy elevado. Alexandre deliraba con el testamento. Por supuesto, entendió que todo sería legado a María, pero él es su marido y seguramente, según la ley, podrá reclamar al menos una parte de la propiedad. Regresó de otro viaje de negocios, una especie de monstruo tranquilo, sin embargo, durante mucho tiempo no le importó su estado de ánimo. Esa noche iba a encontrarse con amigos que aparecieron en su bolsillo tan pronto como tuvo dinero real en su bolsillo. Asim, espera, necesito hablar contigo. Masa entró en la habitación donde se estaba vistiendo para salir, ahora no está contento. Preguntó, verás, me voy, tendrás que quedarte. La voz de Masa se hizo más fuerte y lo miró directamente a los ojos. Lo que quiero decirte te concierne directamente a ti también, porque eres mi amado esposo. Dijo la palabra amorosa con una sonrisa extraña. Hoy estuve en casa de papá, continuó Alexander, sintiendo por alguna razón un escalofrío desagradable debajo de la lengua, se quedó paralizado y se volvió hacia Masa, luego María respiró hondo y habló. Escuché que tengo un hermano mayor, Stanislav, desde hace muchos años, Slavka. Me peleé con mi padre y me fui de casa, y mi padre durante mucho tiempo y obstinadamente me consideró su único hijo. Esto es una estupidez, claro, pero ahora, quizás por la enfermedad, mi padre recobró el sentido. Y Slava se volvió más sabio con los años, en general, inventaron, ya sabes, y dijo, no entiendo cómo me preocupa esto. Bueno, mientras Masa suspiraba, papá hizo las paces con su hijo y cambió los términos del voluntad, ahora Slava es el heredero principal. Bueno, por supuesto, yo también recibiré algo, pero Slava Masa recibirá todo lo principal. Al mirar de cerca el rostro de su marido, en principio, el sol estaba claro para ella desde fuera. Palabras, al principio se puso pálido, luego se sonrojó, y luego su rostro se cubrió de manchas. Arrugó convulsivamente su corbata detrás de las orejas. Respondiste la pregunta y no pensaré. María sonrió. Dios mío, qué tonto eres, exclamó Alejandro completamente contigo. El tonto respondió a Masa, sonriendo feliz y abiertamente. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que sonrió? Se divorció de Alexander, Slava, que hace tiempo que volvió a la vida normal, hizo las paces con su padre. Y Sergei pasó los últimos meses rodeado de niños mirando los ojos misericordiosos y amorosos de su hijo, y hijas.